1 al 12. Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Y vamos a orar un momentito antes de exponer la palabra. Padre, abre nuestro corazón a tu palabra en esta mañana. Esta palabra que va a ser predicada, Señor, que no provenga de mí, sino que seas tú el que habla a nuestro corazón. Ablanda nuestros corazones para recibirla. Abre nuestros oídos para escucharla atentamente, Señor, y obra por tu Espíritu, porque necesitamos la obra de tu Espíritu en nuestros corazones para que esta palabra tenga fruto. Señor, gracias por ella, gracias por este testimonio vivo que tú nos das, a través del cual tú nos enseñas acerca de quién eres tú y de las buenas noticias del Evangelio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este texto que José ha leído en esta mañana es una parábola, realmente. Pero hay algo peculiar en esta parábola, una parábola que aquí en nuestra Biblia titula como la de los labradores malvados. Y la particularidad que tiene esta parábola es que no es algo que Jesús contase a las multitudes como él solía hacer en su ministerio cuando durante alrededor de 3 años estuvo en Galilea, que salía a predicar a las multitudes por los caminos, por los campos, y allí él predicaba la palabra y muchas veces les enseñaba a través de parábolas. Pero en este caso concreto, esta parábola no es contada a una gran multitud en el campo, no es contada a toda esta gente que seguía a Jesús en la montaña, sino que esta parábola es contada a los líderes religiosos de Jerusalén. Recordad, Jesús está en Jerusalén. Más concretamente, si miráis el contexto, Jesús estaba en el templo enseñando. Y esta parábola es el resultado de una fuerte confrontación que Jesús tiene con los líderes religiosos, con los sacerdotes, con los escribas y con los ancianos. Esto que cuando Jesús estaba en el templo fueron a él con algunas preguntas capciosas para tratar de pillarle y cuestionaron la autoridad de Jesús. De hecho, este capítulo 12 tenemos que recordar que estamos a martes, en la última semana del ministerio de Jesús. En unos pocos días Jesús va a ser apresado, va a ser llevado a juicio, va a ser condenado injustamente y se le va a dar muerte en una cruz. El lunes por la mañana, si recordáis un poquito lo que estuvimos viendo, él había ido a Jerusalén, había entrado en el templo y allí, cuando vio Jesús lo que había en el templo, una santa ira le corrió por todo el cuerpo. No pudo contenerse de ver lo que estaba ocurriendo allí en el templo. Vio allí a los cambistas, el lugar del atrio de los gentiles, donde el pueblo de Israel estaba haciendo negocios. Y viendo aquello, Jesús volcó la mesa de los cambistas, porque habían convertido la casa de su padre en un lugar de comercio, un lugar donde hacer negocios, donde obtener beneficio a costa del nombre de Dios. Y Jesús estaba poniendo en orden las cosas en la casa de su padre. Claro, cuando los líderes religiosos vieron a Jesús aquello, se indignaron, se llenaron de odio contra Jesús, se enfadaron muchísimo con él. Estos líderes religiosos habían cambiado el orden de las cosas. Este atrio de los gentiles, este patio al que podían tener acceso al templo de Dios aquellos que no eran judíos, los gentiles que venían de todas las naciones de alrededor, ellos lo habían convertido ahora en un lugar para hacer negocio. En vez de abrir ese lugar para que muchos pudieran venir a escuchar las buenas noticias del Evangelio, a conocer al Dios de Israel, acercarse para poder orar en la casa de Dios, ellos habían cambiado ese uso y lo habían transformado en un negocio muy lucrativo para ellos. Así que Jesús confronta a estos líderes religiosos y de hecho les cita Isaías 57:6, una escritura que ellos conocían perfectamente. Y Jesús les recuerda a estos líderes religiosos cuál era el uso correcto del templo. Allí dice él, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Es una cita de Isaías 56:7. Ya en el Antiguo Testamento, Dios desde un principio había definido el uso del templo. Era el lugar donde habitaba Dios, pero también un lugar para darse a conocer a todas las naciones. Fijaos lo que dice allí en Isaías. Dice, y a los hijos extranjeros que sigan a Jehová para servirle, es decir, el Dios de Israel, pero la gente del resto de naciones podían acercarse también
Había personas que se acercaban a Israel a conocer al Dios de ese pueblo. Dice, todos aquellos extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fijaos, Dios desde el principio tenía claro que Él quería darse a conocer a todas las naciones. Así que Jesús, cuando ve que estos líderes judíos están haciendo justo todo lo contrario en el templo, en la casa de su Padre, ellos no están andando conforme a la voluntad y al propósito de Dios, Él se llena de ira. ¿Y qué hacen los líderes religiosos cuando Jesús reprende? Con la propia Escritura está reprendiéndoles acerca de su comportamiento. Estos líderes religiosos, lejos de aceptar la reprensión y decir, Jesús, tienes razón, no nos hemos dado cuenta, ¿qué estamos haciendo? Lejos de arrepentirse de su pecado, ellos lo que hacen es enrocarse en su posición. Y al día siguiente, parece que la noche anterior habían hablado entre ellos de cómo vamos a destruir a Jesús, cómo vamos a poder pillar a este hombre en algo. Y al día siguiente, ese martes, se acercan a Jesús con muy malas intenciones, buscando preguntas difíciles, preguntas complicadas, algo en lo que poder pillar a Jesús, algo con lo que poder desacreditar a este hombre. Y allí fue cuando cuestionaron la autoridad de Jesús. Estos se acercan a Jesús y le dicen, ¿quién te crees tú que eres para hacer lo que hiciste ayer? De volcar las mesas de los cambistas. Este es nuestro templo. ¿Quién eres tú para venir aquí a hacer lo que tú quieres? ¿Quién te ha dado esta autoridad? ¿De dónde viene esa autoridad? Para que tú cuestiones la nuestra, para que cuestiones nuestras costumbres. Y de una manera magistral, Jesús le responde a los líderes religiosos con otra pregunta. Le dice, ¿el bautismo de Juan era de los hombres o era del cielo? Y con esta pregunta, los líderes religiosos se ven entre la espada y la pared, porque Juan el Bautista, era un profeta que era reconocido por todo el pueblo como un verdadero profeta de Dios. De hecho, hasta los propios líderes religiosos reconocían a Juan como un profeta enviado por Dios. Claro, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que había anunciado Juan? Juan había anunciado que él era solamente un precursor, que hay alguien que venía detrás de él, del cual él no era digno de desatar la correa de su calzado, el enviado por el Padre, el Rey. Él anunciaba que preparasen senda, porque el Rey estaba a punto de hacer entrada en Jerusalén. Él estaba anunciando de manera muy clara que Jesús es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Así que no podías aceptar el bautismo de Juan, no podías aceptar que Juan era alguien enviado de Dios y a la vez rechazar a Jesús. Es una contradicción, es un suicidio intelectual hacer eso. De hecho, es interesante, Juan el Bautista es quien había bautizado a Jesús, ¿verdad? ¿Qué ocurrió cuando Jesús fue bautizado? Una voz del cielo, nos da testimonio el Evangelio, que se escuchó, la gente que estaba allí pudo oírla, que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual he depositado toda autoridad. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y estos fariseos, estos líderes religiosos, tenían el testimonio de que Jesús tenía la autoridad del Padre. Claro que tenía autoridad. Ahora, ¿qué iban a hacer ellos ante esa pregunta de Jesús? Se callaron. Cometieron suicidio intelectual. Con esta pregunta, Jesús puso de manifiesto que el problema de estos líderes religiosos no era una cuestión de conocimiento intelectual. No es que no supiesen quién era Jesús. Era un problema moral. Era un problema de dureza de corazón. Sus corazones idolatraban el reconocimiento de la gente. Sus corazones idolatraban y ponían por encima el sentirse admirados por los demás, el tener una posición como líderes religiosos del pueblo, el sentirse alguien por encima aún de la verdad de Dios, por encima de Dios mismo, por encima del Hijo de Dios que estaba delante de ellos en ese día. Y precisamente para ilustrar esta realidad, para manifestarle a estos fariseos de manera evidente la dureza que hay en el corazón de ellos y para poder llamarlos al arrepentimiento, es que Jesús le cuenta esta parábola que vamos a ver en esta mañana. Y Jesús comienza de la siguiente manera, versículo 1. Dice, entonces comenzó
Jesús a decirles por parábolas. Hermanos, me asombra contemplar a Jesús en esta escena. Dice, bueno, ha empezado por el versículo 1 y ya está sorprendido. Sí, estoy sorprendido. ¿Sabéis por qué? Porque recordad que en unos días Jesús sabe que Él va a ser traicionado. Recordad, Él se lo había dicho a los discípulos. Hasta en 3 ocasiones Él ha estado enseñando a sus discípulos que Él es necesario ir a Jerusalén y sufrir allí, y que va a ser crucificado y que le van a dar muerte. Jesús sabe todo lo que va a pasar. Él sabe que va a ser traicionado por uno de sus discípulos. Él sabe que va a ser juzgado injustamente. Él sabe que va a ser abofeteado, va a ser escupido, flagelado y finalmente va a ser clavado en una cruz. Él lo sabe. Él y el Padre ya lo han acordado desde la eternidad. Pero no solo eso, sino que además sabe que la íntima comunión que Él y el Padre han tenido desde la eternidad va a verse interrumpida en aquella cruz, porque toda la ira de Dios va a caer sobre Él. Llevar los pecados de su pueblo sobre sus hombros. Y hermanos, sabiendo todo eso, sabiendo todo lo que tiene por delante, Jesús está enseñando a estos fariseos que tienen un corazón endurecido. Él está allí dedicando tiempo a enseñarles, a hacer que traten de entrar en razón, a tratar de mostrarles la dureza que hay en sus corazones. Estos líderes religiosos que odian a Jesús con todas sus fuerzas. ¿Hay una muestra mayor de amor? ¿Hay una muestra mayor de amor? Cualquiera, yo mismo hubiera dicho, mira, ahí os quedáis. Me voy a concentrarme en la misión que tengo y me da igual. Vosotros con un corazón endurecido, que lo único que buscáis es tratar de ver en qué me pilláis y seguís enrocados en vuestra posición. Y sin embargo, cuánta paciencia, cuánta gracia, cuánta misericordia que Jesús está allí y está enseñándoles y está mostrándoles para si en alguna manera puedan darse cuenta de la dureza que hay en el corazón de ellos. Y Jesús les relata esta parábola. Dice, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Estas imágenes que Jesús está usando en esta parábola son muy bien conocidas por la gente a la que Él les cuenta la parábola. Era algo bastante cotidiano en aquella época que un hombre, sobre todo gente con dinero, tuviera, la idea de comprar un campo, plantar una viña y esta viña la arrendaban a unos labradores. Y conforme a la costumbre de la época, estos labradores, que habían sido, arrendados esta viña a estos labradores, a su tiempo, cuando llegaba el tiempo de la cosecha, debían pagar al dueño del campo con un porcentaje del fruto que habían obtenido de la tierra. Normalmente era entre un 25 y un 30% de este fruto. Era como pagarle de alguna manera el alquiler, el arrendamiento, con el fruto de la tierra. Y de hecho era bastante común, sobre todo gente con dinero, para generar riqueza, actuar de esta manera, ¿no? Comprar terreno, a veces se compraban en un sitio lejos, no cerca de donde ellos vivían, lo preparaban, lo arrendaban y luego solían enviar a sus siervos para poder recoger el fruto de la cosecha, algo que le correspondía por derecho propio. Al fin y al cabo ellos eran los dueños de la tierra, lo que habían comprado. Los labradores eran simplemente unos asalariados. Pero Jesús continúa, después de haber descrito esta escena, con lo que pasa en esta viña. Él dice que a su tiempo envió un siervo de este dueño del campo a los labradores para que recibiese de ellos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió luego a enviarles a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Y volvió a enviar a otro más, un tercero, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Así que esta parábola nos está describiendo cómo estos labradores se comportan de una manera desleal con su señor, maltratando a todos aquellos que vienen de parte del dueño de la viña, y su actitud es una afrenta para con el dueño de la viña. Al dueño le correspondía realmente recibir el fruto de aquello por lo cual él había invertido en ese campo. Y en vez de ser agradecidos con el dueño de la viña y darle lo que le corresponde, estos labradores malvados le afrentan, hacen todo lo contrario, se comportan de una manera terriblemente desleal y de una manera con mucha maldad. Y viendo la situación, Jesús continúa la parábola, dice, el dueño finalmente le queda uno más que enviar, su propio hijo.
Así que este dueño del campo reflexiona y dice, teniendo un hijo suyo, amado, interesante, este hijo era un hijo muy amado por el dueño de la viña, dice que también lo envió a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Pero ante la llegada del hijo, estos labradores razonan de la siguiente manera. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Habéis observado un detalle? Mirad que estos labradores no dudan de quién es este último enviado por parte del dueño del campo. Ellos saben perfectamente que es el hijo del dueño de la viña. Al contrario, le reconocen como el legítimo heredero, pero están dispuestos a matarle y quedarse con la viña. Jesús termina de contar esta parábola y termina con una pregunta que va dirigida a los líderes religiosos. ¿Qué pues hará el Señor de la viña por estos labradores? Es muy curioso que Mateo 21, el pasaje paralelo, nos dice que fueron los mismos líderes religiosos los que contestaron a la pregunta de Jesús. ¿Y sabéis lo que dijeron estos líderes religiosos ante esa pregunta? Dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, con estas palabras, los mismos líderes religiosos a quien Jesús le estaba contando esta parábola se condenaron a ellos mismos. Su propia boca les sirvió de condenación para ellos mismos. De hecho, cuando leía esto me recordaba a la misma escena que vemos con Natán y David. ¿Recordáis este pasaje en el Antiguo Testamento cuando David comete adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, uno de sus soldados, de sus líderes en batalla? Y Natán va a David y le cuenta una historia también, una parábola. Un hombre rico, un hombre pobre. Este hombre rico tiene muchas ovejas, vacas. Este hombre pobre tiene solamente una ovejita que cuida, duerme con ella, sus hijos juegan con ella. Y un día viene una visita a comer a casa de este hombre rico y este hombre rico va y toma la ovejita de este hombre pobre, la mata para dar de comer a sus invitados. Y entonces Natán le pregunta a David, ¿qué merece este hombre? Y enseguida David, airado, dijo, la muerte, este hombre merece la muerte. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. Aquella historia que Natán contó a David sirvió para ilustrar, para poner de manifiesto la culpabilidad del propio rey David por haber matado a Urías y haber cometido adulterio con la mujer de Urías. Y hermano, Jesús está haciendo exactamente lo mismo al contar esta parábola a los líderes religiosos, por si acaso pudieran despertar y darse cuenta de la dureza que hay en el corazón de ellos. Esta parábola que Jesús le contó es una parábola que fue muy clara. Y como espero demostraros con las Escrituras, la interpretación de esta parábola no es complicada, es muy sencilla. Estas palabras de Jesús, de hecho, deberían haber resultado muy familiares a los oídos de estos fariseos, porque esta parábola se está haciendo eco de un texto, de una canción que ellos conocían muy bien, que se encuentra en el libro de Isaías. Fijaos, en el libro de Isaías, allí el profeta, en el versículo 1 dice, está dirigiéndose al pueblo, dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Está expresando como una canción de amor de parte de Dios hacia su pueblo. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado vides escogidas. Había edificado en ella una torre y hecho en ella un lagar. Qué curioso, qué coincidencia, ¿verdad? El dueño es Dios Padre que plantó una viña. La viña es el pueblo de Israel, el cual Él formó y Él cuidó a lo largo de todos esos años. Los siervos enviados a recoger los frutos son todos los profetas que Dios había enviado al pueblo, a los cuales Israel a unos apedreó, a otros rechazó y a muchos dio muerte. Los labradores son los líderes religiosos del pueblo, aquellos que estaban con la misión de cuidar espiritualmente al pueblo, de enseñarles la palabra de Dios, la ley, de predicar la palabra de Dios, de guiar a la nación para que diesen ese fruto agradable a Dios. La misión que tenían como pueblo era dar testimonio a todas las naciones acerca de Dios.
Y todos estos profetas, podéis verlo a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, fueron rechazados, uno tras otro, sufriendo, apedreados, muchos muriendo. Pero a Dios le quedaba un enviado más, el enviado definitivo, el hijo del dueño, el hijo amado de Dios. Este es mi hijo amado, Cristo. Y es curioso que en esta parábola que cuenta Jesús, aunque este final aún no había acontecido, sin embargo Jesús con esta parábola está de alguna manera profetizando delante de ellos su propia muerte. Y recuerda, al Hijo de Dios lo mataron, perdón, al hijo de este dueño de la viña en la parábola lo mataron y nos dice que fue echado fuera de la viña. La viña tenía una cerca y al hijo lo echaron fuera de esta viña. De la misma manera que Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. No es casualidad. Esta parábola, cada detalle tiene su sentido. Y para mostraros que esta interpretación no me la he inventado, fijaos, Isaías 56:7 nos confirma esta interpretación. Porque en esta canción que el profeta Isaías está diciendo, en el versículo 7 del capítulo 56, dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. No hay duda. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Es decir, el remanente de Judá es el plantío delicioso del Señor. Y los labradores, los líderes religiosos, están abusando de ese plantío. En vez de predicar el evangelio al pueblo, en vez de sembrar la palabra de Dios para vida y producir ese fruto agradable, esas uvas dulces para gloria de Dios y para testimonio a todas las naciones, han estado predicando un falso evangelio. Un evangelio de obras muertas, de que cumpliendo la ley puedes realmente alcanzar la gloria y el cielo. Han estado predicando que ese falso evangelio es lo que produce vida y en realidad lo que ha producido han sido uvas silvestres. Legalismo, orgullo y se han olvidado de Dios. Estos líderes religiosos han estado simplemente imponiendo pesadas cargas sobre el pueblo para darse gloria a ellos mismos. Han estado abusando de su posición de poder para engordar su ego y están dispuestos ahora a lo que sea, incluso a matar al propio Hijo de Dios para quedarse con la viña, para tener control, manteniendo su posición de poder. Nosotros somos los líderes religiosos, somos los fariseos. Todo para su gloria, todo para la gloria de ellos mismos. Es interesante que la parábola usa la figura de los siervos. Y los profetas en el Antiguo Testamento son llamados siempre los siervos de Dios. Jeremías 7:25 dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo envié a todos los profetas mis siervos. O Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y por si os queda alguna duda de quiénes son los labradores, los siervos, fijaos las palabras proféticas de Jesús que le dice a los mismos líderes religiosos. En un discurso muy duro que tiene contra ellos, en Mateo 23, fijaos, él dice, hablando a estos líderes religiosos: por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Hermano, llegaron al colmo de matar a profetas de Dios en el mismo templo, delante del altar de Dios, dando muerte a uno de los profetas que venían hablando de parte de Dios. Y Jesús describe con lágrimas cómo él veía a Jerusalén, cómo veía el ministerio de estos líderes religiosos. Y allí en Lucas 13 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta y os digo que no me veréis más hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y creo que con estas palabras Jesús está clavando la flecha en el corazón de estos líderes religiosos, los cuales en ese momento estaban
maquinando en sus corazones cómo matar a Jesús, para quitárselo de en medio. ¿Os podéis dar cuenta de la maldad que hay en el corazón de estos hombres? Es terrible hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual, hasta dónde puede llegar la maldad del corazón del ser humano, de que teniendo delante de ellos al propio Hijo de Dios, de que mostrándoles la verdad con tanta claridad, ellos siguen enrocados en su posición, porque ellos se prefieren a sí mismos, prefieren llevar el control de su vida, cualquier cosa para mantener lo que yo deseo. Pero hermano, ¿os dais cuenta que esta es la tendencia natural de nuestros corazones? Esa es la tendencia natural del corazón del ser humano. Quitar de en medio todo aquello que represente un obstáculo para llevar a cabo mi voluntad, para exaltarnos a nosotros mismos. Esto ha sido así desde que Génesis 13 vemos que Adán y Eva pecaron delante de Dios. Y en el capítulo 4, solamente un capítulo después, ya vemos a Caín quitando de en medio a Abel, su hermano, porque Caín lo veía como un obstáculo para él tener preeminencia. La envidia, el orgullo, cualquier cosa para yo exaltarme y ponerme por encima. De hecho, la luz de Abel a Caín le molestaba, porque ponía de manifiesto su propio pecado. Los líderes religiosos quieren quitarse a Jesús de en medio porque deseaban ellos mismos tener la atención de la gente, tener una posición de poder, ser reconocidos, la fama, tener un buen trabajo a veces, las riquezas. Hay muchas cosas. Y si la luz de Jesús supone una amenaza para eso, nuestro corazón lo que quiere es quitar a Jesús de en medio. ¿Y no ocurre a veces eso en nuestro corazón también? ¿No puede ocurrir a veces eso en nuestro corazón? Cuando el ser fiel a Jesús, y recordad, Jesús había dicho que todo aquel que quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguirle. Ese es el llamado de todo cristiano, de todo aquel que quiera ser seguidor de Cristo. Pero cuando ser fiel a Jesús supone una amenaza para las aspiraciones en tu vida, ¿qué ocurre? Si Jesús supone una amenaza al desarrollo de tu carrera profesional, tus finanzas, tu reputación ante las demás, ante tus amigos o ante tu familia, si Jesús supone una amenaza en cuanto a tus metas o la comodidad de tu vida o una vida tranquila y sin problema, cuando Jesús supone un obstáculo para que puedas tener todas esas cosas, ¿qué hacemos con Jesús? Examina tu corazón. A lo mejor no es tan distinto al de estos fariseos. Hermanos, me llena de temor observar cómo el pueblo de Israel y estos líderes religiosos gozaron de tantos privilegios. Estuvieron tan cerca del reino de Dios y sin embargo permanecían en una ceguera espiritual terrible. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo expresa, su dolor y su perplejidad al ver cómo sus compatriotas rechazaron a Jesús, habiendo sido los receptores de increíbles privilegios. Dice en Romanos 9:3, los israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son además los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Cristo mismo era judío. ¿Cómo es posible? Lo has tenido todo a tu favor y aún así permanecieron en la dureza de sus corazones. Aún así, teniendo al Hijo de Dios delante de ellos, predicándoles, hablándoles, ellos no escucharon y permanecieron cerrados al Evangelio. Hermano, es posible que hayas nacido en una familia cristiana, que seas hijo, que tus padres sean cristianos y hayas venido a la iglesia durante toda tu vida, a la escuela dominical, hayas escuchado predicaciones. Es incluso posible que tus padres te hayan estado enseñando la Biblia todos los días en tu casa, que te sepas de memoria todas las historias de la Biblia. Incluso que sepas citar los libros de la Biblia de arriba abajo, de abajo arriba. Que te sepas versículos, que hayas escuchado cientos de predicaciones. Es posible incluso que hasta tú mismo hayas predicado en una iglesia y sin embargo que permanezcas con un corazón endurecido. Y hermano, a mí eso me llena de temor. Me llena de temor.
Porque los fariseos tuvieron todos estos privilegios y sin embargo permanecían ciegos a la verdad de Dios. Jesús entonces les cita a estos fariseos el Salmo 118 en un último intento de hacerles reflexionar desde la propia palabra de Dios de lo que está ocurriendo en sus corazones en ese momento. Y Jesús le dice, ¿ni aun esta escritura habéis escuchado? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús les está diciendo, ¿acaso no habéis leído este versículo de la Biblia? Estoy seguro que lo sabéis de memoria, ¿es que no lo recordáis? De hecho, este Salmo 118 se denomina tradicionalmente o está incluido dentro de lo que se llaman los Salmos Gilel, que son los Salmos 113 al 118, y eran unos salmos que se cantaban durante la fiesta de la Pascua. Recordad, la fiesta de la Pascua va a ser en 3 días. Estos salmos se recordaban y eran cantados en la fiesta de la Pascua. Así que seguramente estos fariseos habían estado incluso ensayando las canciones que iban a cantar en los próximos días. Estas palabras habían estado en sus bocas seguramente hacía unos días. Sus propios labios habían leído estas palabras. Y Jesús aplica este salmo a lo que está ocurriendo justo en ese momento. Los edificadores, los líderes religiosos, que han desechado a Jesús, que es la piedra angular. Y hermano, este versículo nos está revelando una verdad fundamental. La piedra angular. Esto es el corazón de la Biblia, es el corazón del Evangelio. Es esa primera piedra que se colocaba en cualquier edificación. Es la que determinaba la orientación del resto de las piedras del edificio. No son las otras piedras las que se colocan como quieren, sino que todas las piedras de un edificio son colocadas y alineadas según la piedra angular. Esa piedra que es central, la que organiza, la que dirige, la que orienta al resto de las piedras del edificio. También sabéis que esta piedra angular, en las construcciones de aquella época, era aquella piedra que se utilizaba cuando se construían los arcos de un edificio. Y recordad que los arcos de los edificios de aquella época no era ladrillo y cemento, sino que se usaban piedras que se unían unas a otras, de manera que hacían presión y eso sostenía la edificación y se apoyaban de esa manera, y al final de la construcción del arco, la última piedra que se colocaba era esa piedra angular, esa piedra que se colocaba en el centro, en la parte superior del arco, y que con el peso hacía que todo encajase, tuviese consistencia y era lo que sostenía el edificio para que no se derrumbase. Y una vez puesta esa piedra angular, ya podías quitarle el andamiaje, que la construcción se sostenía sin problema. Y hermanos, Cristo se edifica, se identifica a sí mismo como esa piedra angular, porque Él es tanto la piedra inicial que dirige, orienta y organiza todo el edificio, que es la iglesia, así como esa piedra que culmina la obra y que sostiene y hace estable ese edificio. Todo el edificio está sostenido por esa piedra y sin esa piedra el edificio se viene abajo. Cristo es la piedra angular de su iglesia. Cristo es esa piedra angular, una piedra que están desechando estos líderes religiosos. Y porque si os quedan alguna duda, mirad lo que dice Pedro. ¿Recordáis en su discurso a Pentecostés? Una vez que Cristo es muerto, es resucitado y en el día de Pentecostés Pedro está predicando a sus compatriotas. Y fijaos lo que les dice acerca de Jesús. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, no hay otro nombre. Él es la piedra angular. Puedes buscar en los cielos, puedes buscar en la tierra, debajo de las piedras, en lo profundo del mar, en cada rincón del espacio sideral, pero no vas a encontrar ningún otro nombre en el cual puedas ser salvo. No hay otro. No hay ninguna otra religión que te pueda salvar. No hay ninguna otra filosofía de vida que pueda limpiar tus pecados. No hay otro Señor, no hay otro Dios, no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres.
No hay ningún otro redentor que pueda perdonar tus pecados. Aparte de Jesús no hay nada. Es Él o nada. ¿Entiendes lo que significa esto? ¿Entiendes la profundidad de lo que significa que Cristo es la piedra angular? Después de que Jesús citó este Salmo 118, a continuación le dice lo siguiente, y escucha atentamente, porque estas palabras son una seria advertencia para todo aquel que escucha esta palabra. Es en el Evangelio de Lucas 20, en el pasaje paralelo, cuando Jesús termina de pronunciar este Salmo 118, Jesús les dice este detalle. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, lo desmenuzará. Y hermano, estas palabras son muy fuertes. ¿Entienden lo que implican estas palabras? Jesús está diferenciando dos formas de relacionarnos con esta piedra angular. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Y yo creo que aquí está haciendo Jesús referencia a su primera venida, esa piedra que ha sido puesta como fundamento, aquella piedra a la cual hemos sido llamados a caer, quebrantados. Ese es el efecto que produce Cristo en todo aquel que se acerca de una manera sincera, en arrepentimiento y en fe, abandonando todo sentido propio de justicia, estando dispuestos a abandonarlo todo por Él, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Todo aquel que se acerca a Jesús es quebrantado en su corazón y humillado delante de Él, quitando de nosotros todo sentido de justicia, porque es su justicia, la única que es aceptada por el Padre. Es solamente por su sacrificio que podemos tener perdón de nuestros pecados. Es únicamente por Él como nuestro Redentor y Mediador que podemos ser recibidos por el Padre como hijos suyos, habiendo sido limpiados nuestros pecados. Pero necesitamos ser quebrantados en Él. Necesitamos caer en esta piedra y que nuestro corazón sea quebrantado y roto delante de Él para ser restaurados. Pero por el contrario, la segunda parte de este versículo dice, mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Es una referencia a su segunda venida, cuando Él venga a traer juicio a este mundo. Cristo será como esa gran piedra que dice que va a destrozar y hacer polvo todo, sobre todo lo que caiga. ¿Entiendes la severidad del juicio de Dios? Juan nos dejó en el Apocalipsis los sellos, que nos habla aquel día de terrible juicio y del efecto de esta piedra sobre las personas, de todo aquel que no esté escondido en Cristo. Y dice Apocalipsis 6:15 en esta imagen, dice, y los reyes de la tierra, está describiendo lo que ocurrirá en aquel día. Dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermano, ese día será terrible para todo aquel que no haya sido quebrantado en Cristo, porque lo único que le espera será el justo juicio de Dios. Y solo hay dos opciones: o has sido quebrantado por esta piedra, o la piedra te aplastará a ti. Y hermano, me da mucho temor. Y tengo cargas por cada uno de vosotros, los que estáis aquí, mis hermanos, los que estáis hoy de visita escuchando esta palabra de parte del Señor. Y si en esta mañana miramos este pasaje pensando simplemente qué malos son estos fariseos que querían matar a Jesús, qué ciegos estaban ellos, entonces es posible que hayamos perdido el punto de este pasaje. Hermanos, estos fariseos habían estado en contacto con la palabra de Dios. Tenían una teología correcta, tenían una doctrina correcta. Su ritual religioso era ortodoxo y sin embargo no habían tenido un encuentro personal con Jesús. No habían sido quebrantados por esta piedra angular. Puede que hayas nacido en un hogar cristiano. Los fariseos tenían pedigrí. Generación tras generación habían estado en contacto e iban al templo todas las semanas. Pero no te salva
simplemente con que tus padres sean cristianos. Eso no te salva. Puedes haber asistido durante años a la iglesia, los fariseos iban todos los sábados a las sinagogas, pero eso no te salva. Puedes saberte la Biblia de memoria y te animo a que leas la Biblia y la memorices. Los fariseos eran estudiosos de la palabra de Dios también, pero eso solo no te salva. Puedes tener la teología correcta, ser reformado, creer en las doctrinas de la gracia, pero eso no te salva. Lo que te salva es haber tenido un encuentro personal e íntimo con Jesús. Y cuando eso se produce, hay una evidencia en tu vida por los frutos que hay en tu vida, por los frutos que damos. Y hermanos, nadie es salvo por las obras de la ley, nadie es salvo por hacer buenas obras, pero las obras que se manifiestan en tu vida son esos frutos que revelan la autenticidad de tu fe, la autenticidad de que has tenido un encuentro personal con Jesús, que has sido quebrantado por esa piedra, que tu identidad está en Cristo. Yo no soy un experto en botánica y difícilmente a veces distingo un naranjo de un limonero o de un manzano. Pero cuando el árbol da fruto, ahí ya sí que no tengo dudas. Si yo veo un árbol y veo su fruto, digo, este es un manzano. Veo manzanas en sus hojas. Si no está el fruto, no puedo distinguirlo, pero por el fruto muestra evidencia de qué tipo de árbol es. Santiago nos dice, muéstrame sin fe tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No, hermanos, las obras no nos salvan, pero sí evidencian la autenticidad de nuestra fe y a quién estamos asidos, en quién estamos descansando. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Has examinado tu corazón? ¿Has experimentado los frutos que hay en tu vida últimamente? No lo que viste cuando te convertiste, no hace años, sino esta semana. ¿Estás evidenciando esos frutos de una transformación de Cristo en tu vida, en tu forma de pensar, en la forma en la que te relacionas con la gente, cómo tratas con tus hijos, con tu mujer, en tu matrimonio, tu testimonio personal, lo que publicas en tus redes sociales? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué fruto hay ahí? ¿Qué sale de ti? ¿Se corresponde con una vida nueva, nacida del Espíritu, cultivada y podada por el Espíritu de Dios? Examina tu corazón. No quiero que te lleves a engaño. Y este pasaje creo que nos apunta a que podamos examinar nuestro corazón de esa manera. Y si en esta mañana estás aquí escuchando o has venido de visita y no conoces de esta manera personal a Jesús, si no has sido quebrantado por Él de esta manera, por favor escucha. No dejes pasar estas palabras. Escucha y la advertencia que hace Jesús es muy seria. Considera las consecuencias que Jesús está aquí diciendo. Y te lo digo con carga en mi corazón. Piensa en las palabras que Jesús dijo en este pasaje, las que estamos en esta mañana considerando, y medita en sus implicaciones. Y oro para que el Señor abra tu corazón y te dé convicción de pecado. Y te invito a que vengas a Él. Si aún hay, no sé, ceguera, puedes venir a Él, aún con tu ceguera, y pedirle que abra tu corazón, que te dé entendimiento. Pídele que te dé convicción de pecado, que te muestre lo que hay realmente en el fondo de nuestro corazón, que te muestre de manera clara el pecado que hay en nosotros. Y ven a Él en arrepentimiento y en fe. Hoy es día de arrepentimiento, las puertas están aún abiertas. Y no endurezca tu corazón como hicieron aquellos fariseos, que aun teniendo al Hijo de Dios delante de ellos, cerraron su corazón. No cierres tu corazón delante de Jesús, porque hay un juicio venidero. La palabra es muy clara en esto, hay un juicio venidero. Y no hay otro nombre en quien pueda ser salvo. No hay otro nombre, solamente en Él. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra, estas palabras que dejaste escritas para testimonio a nosotros. Y en esta mañana te rogamos que esta palabra tú la hagas fructificar, Señor, que no sea una palabra que simplemente escuchemos y no haya entrado por un oído y dentro de un rato la olvidemos. Haznos ser conscientes, Señor, de la realidad de ese juicio venidero, de la realidad de que solamente siendo quebrantados en Cristo, solamente habiendo caído sobre esta roca, esta piedra angular,
podemos realmente tener salvación. Señor, obra en nuestros corazones. Viendo esta realidad, Señor, ayúdanos, aumenta nuestra fe, nuestro deseo de buscarte, de abandonar el pecado, de buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y Señor, en esta mañana, si alguien está aquí y aún su corazón está endurecido o ciego a estas verdades, Señor, obra en su corazón, que puedan contemplar la gloria de Cristo, que puedan contemplar que aún es día de salvación y que Jesús tiene aún la puerta abierta para todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y en fe. Señor, obra por tu Espíritu. Te lo pido en el nombre del único que es digno, Cristo Jesús. Amén.